Garrido es de los poetas que aún mantiene una concepción clásica de la poesía. El aedo poseído por las musas, un arrebato de inspiración. Pero en este caso, las musas son los recuerdos, los seres queridos que a través de la memoria mantienen un halo de vida. Me imagino a Julio Garrido sentado frente a una máquina, en un tag tras otro tag, pues un día, en una conversación, me mencionó que en el momento que los recuerdos han llegado en forma de versos, los poemas nacen y nacen. La creación verbal es para Julio Garrido Oñate la libre expresión. Es el instante en el que se ha decidido que no existen moldes, que los artificios son solo la misma palabra. Es decir, se trata de una libre y depurada creación, en donde prima la voz propia de la memoria y en donde todo lo demás es un distractor. Esto fue lo que quedó en mi mente de aquello que Julio Garrido me mencionó una tarde. Tiempo después, al leer Mi padre en piedra, le volví a creer. En este libro, el tiempo es una preocupación elemental del hombre. En una primera etapa carece quizás de existencia, luego suele percibirse un ligero cambio en la velocidad con la que transcurre, y un tramo más tarde se convierte solo en pasado. Así es como percibimos en los poemas de Mi padre en piedra la presencia de varios tiempos: el tiempo de los abuelos, de los padres, de los nietos, el gran tiempo de un estirpe. En un momento de este libro de Mi padre en piedra, la voz de la desesperación se hace presente, pero no sucumbe. Se representa imágenes, llegan una tras otra, pero no se convierte en anécdota, no se convierte en historias. Lo que nos comprueba una vez más que no hay una racionalidad que ordena este momento de creación. Y por lo tanto, yo puedo saber lo que significa ese poema para él, lo que ha significado en su vida, su infancia, porque todos los de mi generación creo que somos la última generación de este país de niños que vieron la luz en una familia que de un modo o de otro modo tenían que vivir en la clandestinidad. Y por lo tanto analizamos esos hechos históricos de un modo completamente distinto. El gran historiador también de la poesía y gran filósofo Martin Heidegger, y él señala que hay dos aspectos fundamentales de una obra poética. En primer lugar, tiene que surgir desde adentro, de una vivencia existencial, pero el segundo rasgo es que cuando el poeta señala su dolor personal, señala la circunstancia histórica que lo determinó, está simultáneamente expresando un sentir general, está poniendo en evidencia algo de lo que es la condición humana de todo ser humano, y por eso tiene un carácter sumamente personal y sumamente universal a la vez. Y esa es la dialéctica en la que tiene que transcurrir la obra poética, entre la vivencia, el sentimiento personal y ese carácter universal. En el prólogo señalo también que hace ya más de 10 años nuestro común amigo, el gran poeta César Calvo, después de haber leído unos poemas que le hizo llegar Julio en ese entonces sobre el pez, me dijo: hazte hubo la idea que Julio en cualquier momento da un salto y se convierte en el mejor poeta del Perú. Entonces, esta es una obra, reitero, al margen de su valor poético, de un testimonio personal humano muy desgarrador. Es el hombre que recuerda su infancia, lo que ha sufrido en su infancia, y que recuerda esa fe y esa mística que tuvo un pueblo que indudablemente ha marcado carácter en todos nosotros. Yo quiero, sobre todo, enfocar la calidad literaria de la obra de Julio Garrido Oñate, que nos está entregando ahora su tercer poemario,
él publicó hace unos 20 años, A propósito de ti, un libro que marcaba el punto de partida y ya comenzó a decantar una mayor capacidad de manejar la sugerencia del lenguaje poético en su segundo libro, que también me honró presentarlo en el Congreso de la República, Poemas para no morir, el año 2009, y ahora tenemos este tercer poemario. Entonces este libro, de La Dimensión de la Piedra, va a repercutir en este volumen que del título juega, ¿no? Mi padre en piedra, y con una edición verdaderamente que es un libro de arte, ¿no? Todo el diseño, ¿no? La misma consistencia casi pétrea de la edición, parece, ¿no? Como si no tuviera una lajita, una laja, ¿no? Que es una alhaja a la vez, mejor palabra, con una carátula de Víctor Escalante, muy pertinente. Hay un hilo narrativo acá, y hay un trasfondo colectivo que haría que lo lírico adquiera resonancias propias más bien de la poesía narrativo-poética, ¿no? Entonces, sigo todavía un poemario donde prima lo lírico. Hay materiales que, aunque todavía no ha publicado, él es un poderoso novelista, ¿no? Es un narrador, ¿no? Amenaza, ¿no? publicar esas novelas. Y sí, lo que le digo, que recuerda un poco esta épica de la clandestinidad y el sufrimiento de un partido, y de otro lado el recuerdo autobiográfico le da un marco que admite una lectura narrativa, una lectura de una vida, pero que, como le digo, en cada una de sus 80 partes, ¿no? Invita, en casi todas, sobre todo, porque algunas son sí, muy fuertemente narrativas, invita a la sugerencia lírica, al simbolismo, prima la imagen poética, prima lo lírico. Los poemas, van a ver, son de una limpidez verbal, son poemas, diríamos, casi translúcidos, transparentes, aun cuando transmiten sentimientos de pesar. Es el poeta que se siente portavoz de una experiencia colectiva, ¿no? Que quiere que, como por ejemplo, como dice Neruda en Machu Picchu, ¿no? Quiere que los muertos hablen a través de su voz, ¿no? Quiere recoger una experiencia colectiva, ¿no? Eso le da un poco la dimensión de su canto, de un canto que trasciende. Los versos están, como él dice al final, esculpidos, como si uno cincelara piedras, trabajara con piedras y construye una especie de, de túmulo al padre, túmulo a toda la gente que puede representar su padre. Julio Garrido le ha costado sus añitos, pero está llegando a un nivel de un poeta perdurable. Toda obra es una manera de autobiografía. No voy a ser académico porque no lo soy, además, porque la poesía es el parto de nuestras soledades. Y en ese terreno me puse en la computadora y salió de cuajo el libro, y comencé a escribir Mi padre en piedra. Mi padre en piedra es una especie no solo de catarsis, sino es una contención con mi padre, con quien contuve mucho, porque solamente uno contendiendo con los seres que quiere puede crecer y verlos en su debida dimensión.
Desde luego que nuestras peleas eran por política, y menos mal que al final de su vida me dio la razón. Menos mal por él, no por mí. Y me di cuenta que comenzaba a fluir los contenidos de la poesía, que uno aspira como poeta, son policéticos. Uno está feliz en la medida en la cual haya mayor interpretación sobre sus textos. Unimosidad de interpretación es nefasto para un poeta. Yo creo que caben muchas lecturas. Las lecturas que hoy día se han hecho y las lecturas que cada uno impectore a la hora de su lectura solitaria, de su angustia y su dolor, porque ha sido un libro muy doloroso para mí, inmensa, tremendamente doloroso. Un poeta no se le ocurre ser poeta, aunque tenga sensibilidad, cultura, tiene que, la poesía lo tiene que coger a uno. Uno no escoge ser poeta, la poesía escoge a uno para que uno no sea. Bueno, yo tengo el antecedente de mi padre, pero por ahí me han salido también algunos hermanos medio cojos, ¿no? En el sentido de cabalgar poéticamente, no solo suyo. Está la última hermana de mi padre, mi tía Juanita García Balaguer. Estaban los 80 poemas cabalísticos a una celebración comunitaria, colectiva. Cuando terminé de escribir el libro, llegó un poema. Yo digo llegó, no escribí, llegó porque los poemas le llegan a uno. No sé de dónde verdaderamente. Tal vez el bisabuelo Vicente no debió sembrar luciérnagas a la frente de mi padre. Entonces cosecharía trigo y no poemas. Sería ebanista como el abuelo. Y yo, feliz hijo de carpintero.